algunas cosas que hacemos en la práctica, a ver qué evidencia tienen. Hablar de algunas terapias que se postulan como que tienen un efecto modificador de efecto, es decir, que tienen como un efecto neuroprotector, y la pregunta de siempre, de la levodopa versus los agonistas, y discutir entre sí qué es esto, sobre el efecto terapéutico, los efectos adversos y el riesgo de disquinesis y fluctuaciones motoras, y cuál es el momento por ahí para iniciar el tratamiento. Creo que no va a quedar nada en definitiva, sino que me parece que van a quedar dudas para que charlemos o por ahí para pensar un poco esto. Nada, esto era una mínima introducción que tenía de la charla, que básicamente los parkinsonismos, que son un conjunto heterogéneo de enfermedades, en las cuales remedian la enfermedad de Parkinson y por ende tienen bradicinesia como eje o síntoma principal asociado a rigidez de temblor. Y recordemos que la inestabilidad postural, que antes estaba en los criterios diagnósticos de Parkinson, ahora por ahí la han sacado porque es un síntoma que usualmente aparece en forma tardía. Y dentro de los parkinsonismos tenemos un montón de entidades, de enfermedades degenerativas, tóxicas, asociadas a fármacos, asociadas a infecciones, y a grandes rasgos lo que nos orienta en una primera consulta a pensar que un paciente tiene enfermedad de Parkinson, lo primero es al interrogatorio la presencia de síntomas no motores asociados a las alfa-sinucleinopatías, como pueden ser la pérdida del olfato, la constipación, los trastornos del ánimo, específicamente los síntomas de tipo depresivo, y el trastorno del sueño REM, que no solemos encontrar principalmente en Parkinson y en alguna otra alfa-sinucleinopatía, como puede ser la atrofia multisistémica. Pero básicamente el Parkinson, a diferencia de los parkinsonismos atípicos, inicialmente va a ser de comienzo, suele ser asimétrico, suele tener temblor de reposo, algo que por ahí no se ve en los parkinsonismos atípicos, salvo en los farmacológicos, y en la variante parkinsoniana de la PSP. Los síntomas axiales severos, es decir, la inestabilidad postural, los trastornos severos de la marcha en general son tardíos, suele ser lentamente evolutivo, y una cosa que caracteriza a la enfermedad es que tiene casi por definición respuesta a la levodopa, a diferencia de los otros parkinsonismos que, si bien tienen respuesta y uno usualmente la utiliza en el tratamiento, no vemos las respuestas espectaculares que vemos en la enfermedad de Parkinson. La utilización de imágenes en la primera consulta de un paciente con Parkinson, en general, no tienen que ver tanto con el diagnóstico de la enfermedad, sino en la utilidad de descartar otras patologías que pueden dar síntomas similares, como puede ser una PSP con el síndrome del colibrí, con la atrofia mesencéfalo, como vemos acá arriba, o una atrofia pontina y cerebelosa, como se ve en la atrofia multisistémica, o una dilatación del sistema ventricular, como vemos en un Hackinado. Eso por un lado, y tenemos hoy también algunos métodos para tratar de diagnosticar la enfermedad y no tanto buscar otras causas de parkinsonismo. Hoy vamos a ver que está como muy de moda pedir estos estudios, uno en la práctica ve que muchos médicos lo solicitan. Por ahí el mejor método es para buscar alteración de la vía negro-estriada, es el PET con fluorodopa o el DAT-SCAN con TRODAT o beta-SID, que son marcadores de la vía presináptica. Y en general hay que tener un par de conceptos sobre esto, que lo que mide justamente es esa alteración. Pero esto no nos permite diferenciar entre un paciente con Parkinson y un paciente con un parkinsonismo vascular por múltiples lesiones, por ejemplo, entre un Parkinson y un parkinsonismo farmacológico, entre un Parkinson y un paciente con temblor esencial o con un trastorno funcional, pero no es de utilidad o no ha demostrado ser efectivo para diferenciar un Parkinson y otros parkinsonismos neurodegenerativos atípicos. Es importante porque muchas veces a mí me causa gracia que en algunas instituciones están haciendo esto con PET, con fluoro de desoxiglucosa, como si una obra social nos autorizara los dos PET,
y como con esa comparación tratar de decir la diferencia entre una PSP y un Parkinson. A mi entender y por lo que está en la literatura, sirve para diferenciar entre esas cosas. Yo puntualmente lo uso muy poco, aunque tengo en el privado tengo la posibilidad de hacerlo, y cuando lo uso es para diferenciar entre el Parkinson y si yo tengo sospecha que es un trastorno funcional, justamente para confrontarlo muchas veces al paciente o en alguna situación excepcional. Pero no lo uso en general para diagnóstico de la enfermedad y tampoco lo uso para diferenciar con otros parkinsonismos porque me parece que la clínica es mucho más útil. Y esto es como se me fue el nombre, el nigrosoma, no me salía la palabra, perdón. Lo otro que está de moda ahora y que es probablemente algo fácil de hacer es a través de una técnica de resonancia que no me acuerdo el nombre. Lo que se mide es una secuencia magnética que mide la pérdida del nigrosoma 1, que es un conjunto de neuronas dopaminérgicas a nivel de la sustancia negra pars compacta, y esto se puede hacer con un resonador común. El italiano, por ejemplo, lo está haciendo. No sé cuál va a ser la utilidad clínica de esto, creo que va a ser muy parecida a esto, pero creo que lo interesante es que por ahí esto va a ser relativamente fácil de hacer, porque es una secuencia de resonancia bastante simple, así que lo puse porque está como medio, no sé si de moda, pero que se está empezando a hacer y es fácil de hacer y nos puede aportar un dato más en algún paciente sin tener que hacer algún estudio más caro y más complejo. Entonces, la primera pregunta que yo me hacía es decir, de todos los tratamientos que tenemos, ¿alguno de estos tratamientos ha demostrado ser neuroprotector o tener un efecto modificador de efecto de la enfermedad? Y a lo largo de los años hay muchos estudios que se han diseñado con distintos tipos de diseño, de estudio, grupos paralelos comparativos, estrategias de washout, es decir, darle la medicación, suspenderla y darle el placebo o viceversa. Y por ahí los más relevantes han sido los estudios de inicio tardío o de retraso de inicio tardío, en la cual se propone hacer dos grupos, a esos dos grupos uno darle placebo y el otro tratamiento activo, y en la mitad del estudio darle el tratamiento activo a los dos. Entonces lo que se postula de esto, que si la droga tiene un efecto sintomático solamente, las dos curvas se van a pegar. Y si esto tiene un tratamiento modificador de efecto, va a mejorar, pero nunca va a alcanzar la anterior, porque se asume que la anterior generó un efecto protector que no permite que se peguen las dos curvas. El estudio más clásico, el primero que se hizo fue el Adagio, que era para rasagilina, y es el estudio con el cual muchas veces se sostiene como un efecto protector de la rasagilina en pacientes con enfermedad de Parkinson. Este estudio tiene algunos problemas. Lo llamativo con este estudio es que con 1 miligramo el trabajo dio eficacia y con 2 miligramos no dio significativo, con lo cual eso es algo bastante llamativo. Uno esperaría que con las dos dosis diera lo mismo, o inclusive por ahí más efecto con 2. Y los estudios a largo plazo de rasagilina no han mostrado fielmente o realmente un efecto neuroprotector. Es una droga que nosotros se usa bastante en la práctica diaria. Con agonistas pasó lo mismo, y hace poquito, este es del 2019, la misma prueba, el mismo tipo de estudio se hizo con levodopa, que era una pregunta que se había desde mucho tiempo con un montón de estudios del dopa y un montón en la cual se discutía si la levodopa, si tenía un efecto protector, si era neurotóxica, si convenía darla o no darla, y básicamente con el mismo diseño, lo que hubo entre estos pacientes es los que arrancaron temprano con levodopa y tardío con levodopa, vieron que no hubo diferencias entre los grupos, no hubo diferencia en la presencia de diskinesias. Obviamente los que le dieron levodopa se sentían mejor, tenían mejor UPDRS y tenían por ende mejor calidad de vida, pero como ven que las curvas al final se empatan, se asume que el efecto es meramente sintomático y no tendría un efecto como droga modificadora de efecto. Por lo cual, de las drogas que hoy tenemos, con las agonistas hay estudios similares y han dado lo mismo que con la levodopa, muy similar. Con las drogas que tenemos hoy en la práctica diaria no tenemos
ningún fármaco que uno diga esto lo doy para evitar la progresión o como efecto protector, o por lo menos que lo haya demostrado en trabajos y que ese efecto se haya demostrado sostenido en el tiempo. Por ahí, a futuro, las drogas que se están probando para mejorar la evolución de la enfermedad que se están probando ahora, por ahí los más promisorios son algunos anticuerpos anti-alfa-sinucleína que por ahí en estudios chicos han dado ciertas eficacias in vitro, que básicamente lo que hacen, como todos sabemos, que la alfa-sinucleína tiene una dispersión símil priónica que va de neurona a neurona. Los anticuerpos actuarían en evitar esa dispersión de alfa-sinucleína entre las neuronas y por ende enlentecería la progresión. Eso todavía está en investigación y después hay algunas terapias de moléculas pequeñas que tienden a inhibir la agregación de alfa-sinucleína. Habrá que ver si eso da algo, pero el primer punto, a mí me parece que no hay en la literatura evidencia para decir que las drogas que tenemos en la práctica diaria tienen un efecto modificador de efecto. La segunda pregunta es decir, que me planteaba, es decir, ¿qué es mejor en el inicio del tratamiento si la levodopa o una estrategia por ahí ahorradora de levodopa que podría ser agonistas o rasagilina o celestilina o combinación de estos? Es un estudio del 2014 que está abierto, que se llama el PDMED, que es un estudio comparativo en el cual se compara pacientes que arrancaron con levodopa versus pacientes que se inició una estrategia ahorradora de levodopa. Tiene obviamente como sesgo que es un estudio abierto, pero es un estudio que tiene 1.600 pacientes, con lo cual y tiene un seguimiento bastante largo, que es de 7 años. Y lo que ellos han visto, en principio, son dos cosas. En general, lo que es esperado, que los scores de calidad de vida, y específicamente los scores de calidad de vida del PDQ-39 que tienen que ver con la movilidad, obviamente los pacientes con levodopa tuvieron mejor calidad de vida en estos ítems, por ende se sobreentiende que tuvieron mejor score de movilidad y uno asumiría que habían tenido UPRS más bajos. Eso es un poco lo que uno sí esperaría. Lo que sí vieron además es que obviamente tuvieron diferencia mejor en IAR, es esperable, mejor estatus motor, mejor joven IAR. Si bien los pacientes tuvieron, obviamente también con levodopa, fíjense, el rojito es la levodopa y el azul es terapias de ahorramiento de levodopa, tuvieron mayor porcentaje de disquinesia, lo cual también era obviamente esperado. Esa disquinesia en general no se vio reflejada en un impacto en calidad de vida de los pacientes. De hecho, inclusive la calidad de vida, como vimos antes, era por ahí mejor en la levodopa, que se asume que tuvieron disquinesia. Y después cuando vieron algunos puntos más, es cuando uno mira la discontinuación del tratamiento, ya sea por efecto adverso o falta de eficacia, el 72% de los IMAO a 72 años no tomaba más IMAO, el 50% no tomaba más agonistas y el 7% no tomaba levodopa. Y si eso le medimos además la necesidad de una segunda droga a 2 años de seguimiento, que no es un tiempo tampoco necesariamente tan largo en los pacientes con Parkinson, el 60 y pico % de los IMAO requería una segunda droga, el 40% de los agonistas, es decir, casi la mitad, y el 20% solamente de levodopa requería una segunda droga para mejorar los síntomas. Tiene obviamente como crítica, más allá de que es un estudio abierto, que eso puede tener cierto sesgo, es que el estudio incluye pocos pacientes jóvenes, que por ahí los pacientes jóvenes, que tenemos supuestamente siempre muchos pacientes que pueden ser Parkinson genético, con más predisponencia a las disquinesias, o sabemos que los pacientes jóvenes tienen más predisposición a las disquinesias, tal vez esto nos podría haber alterado un poco los síntomas. Como pacientes jóvenes, yo tomo de pocos pacientes menores de 60 años en este estudio. Bien, la otra pregunta que uno se plantea es, a mí me da miedo decir arrancar levodopa en forma temprana porque el riesgo de desarrollar fluctuaciones motores y disquinesias a futuro.
es un trabajo de Brain del 2014, es un trabajo en el cual compararon dos cortes. Una es una corte europea e italiana y la otra es de África subsahariana. Que básicamente, por los tipos de África no tenían recursos y llegaron mucho más tarde al tratamiento con levodopa. Y lo que ellos vieron, que más que el tiempo de exposición a la levodopa, los africanos desarrollaron más o menos al mismo tiempo fluctuaciones motoras y disquinesias en relación al tiempo de evolución de la enfermedad y no al tiempo en el cual instauraron la levodopa. Inclusive hay algún caso anecdótico de que algunos pacientes de estos africanos con la primera toma de levodopa hicieron disquinesias. Con lo cual la conclusión de este trabajo, que es bastante citado y cambió un poco todo el paradigma que venía en estos últimos años, es que por ahí la presencia de fluctuaciones motoras por ahí no está tan asociada al tiempo de exposición a la levodopa, y sí tendría más que ver con el tiempo de duración de la enfermedad y a la dosis total de la levodopa y a la forma que uno, a la dosis máxima que se da por día y a la forma de administrarla, la irregularidad de las tomas o tomas una o dos tomas separadas, y no tanto al tiempo en el cual uno está expuesto a la medicación. Bien, la tercera pregunta es decir, bueno, ¿cuáles son la incidencia de efectos adversos de los agonistas versus la levodopa? Esta es una revisión de Cochrane y en la cual lo que nos muestra es que básicamente todo lo que es disquinesia, distonía y fluctuaciones motoras obviamente fue mayor en los pacientes que arrancaron con levodopa en forma temprana, pero si miramos el resto de los efectos adversos, como edema, somnolencia, constipación, mareos, alucinaciones, náuseas, vómitos, ansiedad, etc., en general, la mayoría de estos efectos adversos en los agonistas fueron mucho más significativos que en la levodopa. Y el otro que siempre da miedo tener en estos pacientes, o es una cosa que está subdiagnosticada porque uno por ahí no está tan... Yo parcialmente tengo la manía de preguntar esto todo el tiempo porque he tenido 4 o 5 pacientes que me han hecho trastornos bastante severos, pero no se pregunta tan de rutina, es el trastorno de control de impulso, que depende un montón de cosas, de características demográficas como la edad. En general el sexo femenino se asocia más a lo que es el comer y las compras, el sexo masculino más a la parte sexual, a factores socioculturales, de tener acceso justamente a este tipo de tener un casino cerca o poder gastar la plata. Después, desde el punto de vista clínico, el factor de riesgo más asociado es el consumo de agonistas dopaminérgicos, que cuadriplica el riesgo comparado con el levodopa de tener un trastorno de control de impulsos. El DBS subtalámico, acá lo ponen en duda yo también, porque muchas veces el DBS subtalámico lo que nos permite es bajar la dosis de medicación. Obviamente la dosis alta de levodopa, la enfermedad temprana es otra cosa, y después lo otro que uno sí puede preguntar siempre a los pacientes antes de arrancar agonistas es las características premórbidas que tienen estos pacientes, y sobre todo los antecedentes de historia de alcoholismo, de fumadores severos, y lo otro es hay muchos pacientes que tienen historial de ser apostadores, de ir al casino, todo ese tipo de actividades, y usualmente esos pacientes, si uno les pone agonista, exacerban los síntomas que ya el paciente tenía previamente. Bien, este es un resumencito, esto es del año pasado de Lancet, y básicamente lo que muestra es como un cuadro de cuáles serían los beneficios de estas dos opciones. Obviamente el inicio de la levodopa temprana, lo verde clarito es como una respuesta parcial, si se quiere, y lo verde oscuro es una respuesta más plena. Y básicamente lo que uno ve es que en los pacientes que arrancan con levodopa tienen de inicio una menor disabilidad comparado con los agonistas, que por ahí de inicio tienen una mayor disabilidad comparado con los pacientes con levodopa,
El segundo punto es que obviamente estos van a tener fluctuaciones motoras y disquinesias más tempranos, estos van a tener los efectos adversos mucho más frecuentes y sobre todo los trastornos de control de impulso. Y acá lo que te ponen como una paradoja de que si bien los pacientes, estos tienen disquinesias, en general acá ponen leves, probablemente tienen una mejor movilidad y mejor calidad de vida que los que no están acá, y por lo tanto ellos lo que hablan es decir, por ahí estos pacientes están subtratados. Y como última pregunta de la charla, es decir, la otra pregunta que nos hacemos por ahí en la primera consulta, es decir, ¿cuándo iniciamos el tratamiento en estos pacientes? Y uno siempre está cómodo primero en la postura de decir, bueno, ok, no hay por ahí ningún tratamiento efectivo demostrado realmente como que tenga un efecto neuroprotector, ¿no? Entonces uno podría sentirse cómodo si el paciente no tiene síntomas, decir, bueno, esperamos y vamos viendo. Pero también uno si se para por ahí en este estudio que vimos al principio, que es el LIP, que es este que veíamos de inicio tardía de levodopa. Este es un estudio que juntó más o menos 400, 500 pacientes, 450 pacientes, que comparaban lo que vimos antes, placebo contra levodopa, y en la mitad los dos le daban levodopa. Estos pacientes tenían una particularidad. Eran pacientes que tenían menos de 2 años de evolución y que tenían insuficiente discapacidad como para arrancar el tratamiento. Con lo cual, tranquilamente, uno podría esperar en estos pacientes, podría esperarlos y decirle, bueno, esperamos hasta que los síntomas te empiecen a molestar y ahí te tratamos, ¿no? Ahora, cuando vimos que estos pacientes los trataron con levodopa, vimos que estos pacientes mejoraron su OPDRS, es decir, mejoraron su motricidad y mejoraron su calidad de vida. Y el 80% de estos pacientes, a lo largo de esta primera fase, tenían como la opción de si empeoraban o se sentían mal, podían pedir la opción de que les aumentaran la dosis o que le dieran, en caso de no tenerla, darle levodopa. Pero fíjense que del 80% de estos pacientes ninguno se quejó. Es decir, ninguno sintió que requiriera tomar medicación. Y sin embargo es claro que con la levodopa, en cuanto a calidad de vida y el UPDRS, estaban peor. Entonces, tal vez esperarse una opción, pero también lo que nos muestra un poco este trial es que por ahí a los pacientes no se dan cuenta de la pequeña discapacidad que tienen, y probablemente tratándolos de inicio tengan una mejor calidad de vida en estos estadios iniciales de la enfermedad. Y como para terminar la charla, dejo más dudas o preguntas que certezas. Decir que hasta ahora no hay evidencia clara para recomendar ninguno de estos tratamientos como terapias modificadoras de efecto. Habrá que esperar me parece, los estudios de anticuerpos, que es como una cosa que ahora está como de moda y que por lo menos tiene un raciocinio, me parece a mí, fisiopatológico. Las dos drogas, los dos grupos de drogas, la levodopa y los agonistas, son útiles en el control de los síntomas. Obviamente la levodopa tiene un mayor efecto en el control de los síntomas. Los agonistas tienen más riesgo de efectos adversos, sobre todo de trastornos de control de impulso, y algo que no hablé, pasé por alto, que es el síndrome de washout o de retiro. Hay un 15 o un 20% de pacientes, según algunos trabajos, que al retirar el agonista producen un síndrome como si fuera de ansiedad, irritabilidad, malestar, percepción de empeoramiento, que uno podría interpretarlo rápidamente como lo que uno denomina un off no motor, pero a diferencia del off no motor, este síndrome lo que tiene es que no responde a la levodopa. Entonces es un síndrome que por ahí lo que puede pasar con estos pacientes, que hay que hacerles, por eso si uno les sacó de golpe el agonista, volver a subirlo y retirarlo paulatinamente para que el efecto no sea tan molesto para el paciente. El segundo tema, el de las disquinesias y las fluctuaciones motoras, con algunos trabajos que parecerían
más que tener que ver con el tiempo que se instaura la levodopa, puede tener que ver, sobre todo cuando son severas, con la dosis de levodopa, la forma de administrarla, sobre todo en forma irregular, y el tiempo de evolución de la enfermedad, y no tanto con el tiempo de la medicación. Y después habrá que plantearse si por ahí el paradigma que siempre va cambiando según los trabajos nuevos, probablemente hoy sea tal vez pensar si la levodopa debería ser la medicación de inicio y utilizar el resto de las drogas como terapia profunda, que han demostrado eficacia en un montón de trabajos. Y obviamente acordarnos que por ahí los trabajos estos no incluyen pacientes jóvenes que probablemente tengan Parkinson genéticos, que uno podría plantear o pensar si son enfermedades idénticas, porque sabemos que algunas ni siquiera la alteración está en la misma proteína que en el Parkinson esporádico. Entonces habrá que plantear esto, y obviamente, como siempre, obviamente que hay que adecuar el tratamiento para cada paciente. Así que bueno, esta era mi charla. Mi idea era tratar de plantear cosas que a mí inclusive me cuesta cambiarlas, porque ya tengo algunos años con esto y tengo